Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Nixon Bravo y estoy junto con mi compañero en el grupo, Jonathan Zapata. Nos corresponde trabajar el capítulo 8 del libro de ética en los negocios, conceptos y casos. Eh, Básicamente se nos pidió asimilar los conceptos de la COGNIA en el código de ética junto con este capítulo. Por ende, entonces vamos a dar la introducción. Eh, de manera principal queremos relatar de que eh, habla sobre cómo el individuo es representado dentro de la empresa o pues dentro de la industria que esté desempeñando una labor o cargo. Relatan varios casos en donde pues son de la vida real, o sea, dan ejemplos conforme a partes gerenciales, asistenciales, en donde pues se prestan unos servicios y conforme a ellos tenemos unos escenarios en donde se pueden tomar decisiones y conforme a estas decisiones hay unas consecuencias o unos escenarios que se pueden plantear. Entonces, para dar inicio, empezamos hablando del tema de jerarquías, en donde relatan, por ejemplo, la historia, o más bien de cómo ve un escenario un empleado, un obrero. Dice que tiene un tipo de sobreexplotación o exigencia en donde se ve muy plasmada la ambición de la persona que está por encima por cargos laborales. ¿Por qué? Por querer ser más productivo, querer ser más vistoso para futuras convocatorias o escalamientos pues por encima de él. Entonces, ¿qué pasa? Al generar esas tensiones, el empleado dice estar pues estallado, estar como sofocado en pro del beneficio de la persona que quiere el ascenso. Entonces ahí hay pues un choque, un conflicto de ético y moral. ¿Por qué? Porque pues realmente la persona como individuo debe ser valorada porque está prestando unos servicios, o sea, la persona es alguien por fuera de su labor, es un padre de familia, pues es un ser humano, entonces tiene sus propias problemáticas, sus propias exigencias y sus propias ambiciones y méritos. Entonces hablan sobre unos modelos en donde precisamente no debe ser jerárquico, sino más bien en donde seamos iguales y donde precisamente van a nacer como líderes conforme a su experiencia, conforme a su dedicación y vocación, en donde pueden liderar ciertas áreas, donde se proponen ellos mismos liderar y donde dicen, bueno, nosotros vamos a ejercer esta labor y pues quién más está para aportar. Entonces, en código de la COMIA, por ejemplo, hay un apartado que dice, por ejemplo, en el seccional B, artículo 32, 35, artículo 37 en el seccional A y C, hablan, por ejemplo, en el tema de tensiones, hablan también sobre el tema de tener conductas, pues, por ejemplo, si yo veo que hay una persona que está sobreexplotando a un empleado, yo puedo denunciarlo porque pues es mi labor como profesional, porque veo que no está brindando un tipo de acompañamiento o liderazgo conforme a lo que se le permite, ¿no? O lo que debería hacer. Dos, también habla sobre un tema de que, por ejemplo, pasándonos a otro escenario, existen aparte de las jerarquías también un tema de conflicto de intereses. Entonces esto también es denunciable porque pues la idea es que si yo soy consciente de que existe una persona al cual yo beneficiar conforme a mis decisiones, esto no debería pasar, porque pues precisamente para eso hay un código de ética en donde yo no debo permitir este tipo de acciones. Entonces, el sujeto debe ser consciente, debe pues plantear de que hay un conflicto de interés y por ejemplo digamos a la hora de seleccionar un proveedor o algún tipo de conexión, por ejemplo ya sea hay un cargo y voy a plantear a un familiar a conveniencia y por ejemplo también sé que puedo dar palanca para que esta persona quede en el cargo, eso está mal, o sea, eso no debería pasar. También habla sobre el ejemplo también por el tema de sobornos u obsequios, perdón. Entonces, por ejemplo, esto también es denunciable, esto no tiene aplicabilidad para un profesional, porque aparte de representar a la empresa,
se está representando a sí mismo, a su familia, son valores que ya vienen arraigados desde pequeños. Entonces, eh, ¿cuál es la intención de estos regalos? Van con ánimo de obtener algún tipo de beneficio. Entonces el profesional no debe dejarse deslumbrar por el tema, porque pues precisamente si estamos desempeñando un rol, se nos brinda una confianza para poder estar en ese papel, eh, no tendríamos por qué tener como una decisión sesgada. Nosotros como profesionales también, aparte de eso, estamos representando una institución universitaria. Por ejemplo, como nos lo plasmaba el coronel que fue invitado a la clase, en un lado está la representación de nuestra familia y en otro lado está la institución que representamos. Entonces, pues tenemos un peso sobre los hombros, y adicional, pues por ejemplo, cuando seamos jefes, somos precisamente como el camino a seguir de personas que desean obtener nuestro cargo. Entonces no debemos dejar como sesgarnos de nuestras propias ambiciones, sesgarnos por algo que va a ser algo momentáneo y que pues realmente no nos va a brindar ningún fruto. Por ejemplo, yo soy empleado de Banco Scotia, Banco Patria, y desempeño el rol de asesor comercial. En varias ocasiones he tenido como especie de ese tipo de sobornos, regalos, donde me dicen, venga, si usted me saca el crédito, yo le puedo dar un parte comisional. O ayúdeme a esta personita que si nos va bien, pues a usted también le va bien. Entonces son cosas así que uno como que dice, no, no, porque yo estoy seguro de que al aceptar este tipo de ofertamientos, doy pie a que me sigan casi que obligando a seguir ejecutando esas acciones, y que ya al momento que yo ya no lo desee, pues no voy a tener cómo salirme. Uno, dos, estoy colocando en riesgo mi empleo. Pues precisamente como mencionaba previamente, yo tengo una familia, tengo pues por qué responder por mí mismo, por mi esposa, por mi mamá, bueno, entonces dejaría desamparado esa parte. Y tres, la parte reputacional. Soy una persona íntegra, idónea, en alguien que pues de la gente desea confiar y también deseo brindar esa confianza, esa transparencia. Y para generar lazos a futuro, precisamente los comerciales debemos tener ese tipo de amistad, por así decirlo, ese tipo de cercanía. Entonces ese es como mi modelo a seguir y lo tengo muy en claro. Entonces, Bueno, en continuación con lo que decía el compañero sobre el capítulo 8, yo voy a hablar sobre las obligaciones de la empresa hacia el empleado y las cuestiones de trabajo, de salud y seguridad. Bueno, pues las obligaciones de la empresa hacia el empleado, una de las obligaciones morales básicas de la empresa es que eso es proporcionar una remuneración justa y condiciones de trabajo adecuadas. Por ejemplo, en la parte de los salarios, es crucial tener en cuenta su equidad. La empresa pues debe asegurarse de que los empleados firmen contratos de trabajo de manera como libre y deliberada. O sea, no siendo como obligados y aceptar como unos salarios insuficientes o condiciones de trabajo que sean como injustas. Pues de ahí entramos como nosotros como ingenieros, que nos vemos regulados por la Código de Ética y CONI, el artículo 37C, como lo podemos ver en la diapositiva. Y pues en relación con las condiciones de trabajo, la empresa tiene la responsabilidad de garantizar la salud y seguridad de los empleados en relación con las condiciones de trabajo. Es como decir, digamos, los accidentes y las enfermedades laborales pueden tener consecuencias graves para ellos. Para evitar estos riesgos, pues las empresas deben implementar medidas de seguridad y cumplir con las regulaciones correspondientes. De pronto un ejemplo de una situación es cuando las empresas industrializadas, digamos en Estados Unidos, subcontratan otras empresas en países no tan desarrollados. ¿Qué pasa aquí? Puede ocurrir que cuando los mercados laborales que no son competitivos, los empleados se ven obligados a aceptar trabajos por desesperación o no tienen como acceso a la información sobre los riesgos laborales que van a haber sobre ellos. Esto es llamado talleres como explotación, básicamente. Estas circunstancias son inmorales, injustas y responsabilidad pues, de nosotros los ingenieros asegurarnos de que los empleados reciban los salarios justos y unas pues, condiciones de trabajo adecuadas. Y lo que puede conducir a exigencias más allá de lo laboral o situaciones de acoso y explotación, pues nosotros como ingenieros debemos tener en cuenta que en su trabajo afecta directamente el progreso y el bienestar a la comunidad. No solamente afecta, digamos, la parte laboral, sino que afecta a todo alrededor de esa forma laboral. Pues por lo tanto,
pues yo digo que es imperativo que actuemos con responsabilidad y respeto hacia las normas y regulaciones que rigen nuestra profesión, pues siempre buscando el bienestar de la sociedad y pues un progreso como sostenible a largo plazo. Bueno, seguimos con la siguiente diapositiva. En esta vamos a hablar sobre la organización política, que es como un sistema de coaliciones de poder en competencia y de líneas de influencia y comunicación formales e informales que irradian de dichas partes. Digamos, en las partes, digamos, del jefe de la organización y los subalternos. Las principales cuestiones éticas se relacionan con las restricciones morales sobre el uso del poder en la organización. O sea, que no haya un abuso de poder, digamos, de parte de los jefes hacia los subalternos. Bueno, y aquí partimos con una pregunta. ¿Cuáles son los límites morales del ejercicio del poder dentro de las organizaciones? Bueno, pues a continuación vamos a ver los derechos que tienen los empleados. En el primero vemos el derecho a la privacidad. Bueno, en este pues destaca la importancia de proteger los derechos de los empleados en cuanto a la privacidad, la libertad de conciencia y la participación de decisiones que les afecta. Las limitaciones éticas del uso de este poder formal en las empresas deben respetar el derecho a la privacidad de los empleados, impidiendo como la vigilancia excesiva y asegurando como la recolección de información personal que se realiza de manera justa y legítima. O sea, teniendo como una protección de los datos personales de estas personas. Pero los empleados tienen derecho a determinar qué información personal revelar a su empleador y cómo se utiliza esta información. Bueno, en el código ENCONIE pues habla sobre eso en el artículo 37, en la parte seccional A, sobre pues hay que cuidar todo lo que es, digamos, de la parte de los colegas, cuidar que estos derechos no sean vulnerados. El derecho a la libertad de conciencia. Bueno, nosotros como ingenieros tenemos el derecho y la responsabilidad de denunciar actividades de la empresa que consideremos como moralmente incorrectas. Como de pronto un ejemplo, el daño al medio ambiente o digamos una violación a la ley. Pero las empresas deben proporcionar como canales de denuncia, digamos, internos seguros y confidenciales para que los empleados, digamos, no sean como castigados por hacer estas denuncias. Si los intentos internos, digamos, que fallan y el daño es grave, los empleados pues, pueden recurrir a la denuncia ya externa, pues, siempre y cuando se cumplan con ciertos criterios éticos, como lo dice el Código de Ética de CONIE. Aquí también aplicamos en el artículo 31, en el seccional F. Bueno, seguimos con el derecho de los empleados a participar en las decisiones que les afecten. Bueno, el Código Ético de CONIE descarta, pues, digamos, la importancia de que los empleados participen en las decisiones que les decidirán en cuanto a la organización política de las empresas. Los trabajadores pues, tienen derecho a ser escuchados y a participar como en las decisiones que afecten en su vida laboral y en su bienestar. Digamos, esto puede ser como la parte de gerencia participativa, o sea, fomenta como la participación de los empleados en la toma de decisiones y pues valorar sus contribuciones. También el derecho de un proceso justo en contribución con el ejemplo al capricho. Bueno, pues aquí plantea un desafío ético, pues en el ámbito laboral, porque se basa como en la doctrina que permite a los empleados, el empleador, perdón, despedir a sus empleados sin una razón justificada o incluso por causas moralmente incorrectas. Pues a pesar de que hay algunas razones que respaldan esta práctica, como el derecho de los empleados a elegir sobre su propiedad y la eficiencia operativa de sus empresas, pero hay algo importante que hay que tener en cuenta, es que el derecho fundamental de los empleados a un proceso justo, tal como establece el Código Ético en CONIE en el artículo 37, seccional C. Después seguimos con el derecho a trabajar. Bueno, en la parte de ingeniería, el derecho del trabajo nos permite como a los ingenieros como desarrollar nuestro potencial humano y profesional, donde pues digamos que adquirimos y perfeccionamos habilidades, conocimientos, capacidades específicas que nos distinguen como profesionales, competentes, digamos, a través de este derecho. Pero este desarrollo profesional debe ir de la mano con una formación ética sólida que fomente la honestidad, la transparencia y el respeto hacia los demás. Digamos como para tratar de evitar la discriminación o el abuso de poder, como hablamos en el tema anteriormente,
Pues por eso tenemos que estar regidos de la mano con el código de ética de CONIA. Bueno, a continuación pues vamos a hablar ya sobre las políticas en la organización. ¿Qué son las políticas en la organización? Bueno, estas se han centrado en las relaciones de poder formales dentro de las organizaciones. Digamos que estas relaciones se basan como en la estructura formal de la empresa y abordan como los problemas éticos relacionados con la influencia de los gerentes que tienen sobre sus subordinados. Bueno, estas relaciones de poder están legalmente reconocidas. Se establecen como en contrato y descripciones de puestos y están autorizadas. Sin embargo, como de pronto un momento nos explicaba el profesor, el decano, eh, en el momento que se tiene poder, digamos la parte de la gerencia, también puede haber un lado oscuro, como en los procesos por los cuales individuos o grupos dentro de la organización emplean tácticas de poder sin aprobación formal. ¿Para qué? Como para alcanzar sus propias metas, sus propios ideales. Bueno, aquí vamos a explicar las tácticas políticas en la organización. Bueno, el hecho que las tácticas políticas generalmente estén encubiertas implica que fácilmente se vuelven, digamos, engañosas o manipuladoras hacia los subordinados, donde buscan que los jefes, como sus intereses propios hacia ellos, sus propias metas. Vamos a explicar algunas de las tácticas, digamos que son, una es culpar o atacar a otros, digamos, por meta no cumplida, buscan como implicar responsabilidad hacia otras personas. Otra puede ser es como controlar la información, retener información que daña los fines propios o distorsionarla. Otra es crear como una base de apoyo para las ideas propias, hacer como que otros entiendan y apoyen las ideas propias antes de que se convoque una reunión. Es manipular, digamos, de hecho, dichas decisiones que se van a tomar en esa reunión. Otra es congraciarse, o sea, elogiar a los superiores o a las personas poderosas y hacerles creer que uno, digamos, los admira o establece como unas buenas relaciones con ellas. Esos son unos métodos. Y otra es formar como coaliciones de poder y conseguir como aliados fuertes, que es lo más normal que se ven en, digamos que en toda empresa. Es como formar o unirse como grupos ya que ya existen, que sirven como para lograr intereses propios. Bueno, ya hablamos sobre las tácticas políticas en la organización. Ahorita seguimos con la ética de las tácticas políticas. O sea, evidentemente, pues la conducta política en una organización puede volverse como, digamos, abusivamente fácil en algunas ocasiones. Pues son necesarios para proteger a quienes carecen de poder, digamos, en la parte de subordinados. Y en estas son las únicas defensas de una persona en contra de tácticas manipuladoras y engañosas de otros. Digamos que aquí es como entramos como ingenieros, digamos que tenemos como que tener una formación ética sólida que nos fomente la honestidad, la transparencia y el respeto hacia los demás, para evitar como ese abuso de poder, donde tengamos que denunciar estos hechos, como lo dice el Código de Ética de CONIA, digamos en el artículo 31, seccional F. Bueno, ahí seguimos ya con los derechos morales y medios políticos. Algunas tácticas políticas son evidentemente engañosas. Digamos, cuando una persona da la impresión de que una apariencia que en realidad no posee, digamos, eso puede ser manipulador. Un ejemplo, una manipulación como de fingir amor para obtener favores de una persona. Eso puede ser una parte de estas tácticas políticas. Pues sin embargo, el uso de tácticas políticas engañosas y manipuladoras evidentemente es un poco ético cuando se utilizan en contra de personas, digamos que no saben o no esperan que este tipo de tácticas se usen contra de ellas, también cuando no son libres de abandonar, digamos, la organización o no tienen de pronto las habilidades para defenderse. Digamos que el uso de estas tácticas engañosas o manipuladoras en cualquiera de estos casos viola el respeto moral que debemos a las personas. Y ahí es, digamos, donde entramos nosotros como ingenieros. Tenemos que aplicar todo lo que hemos aprendido, digamos, en la parte de código ético de CONIA. Bueno, ya para finalizar, vamos a dar unas conclusiones. Eh, Por último y para finalizar sobre el tema, se debe tener presente que, pues, como la idea como para subsanar este tipo de tensiones o este tipo de complejos éticos, eh,
debemos tener, por ejemplo, una estructura, o más bien se nos presentaban como posibles opciones, en donde nosotros tenemos pues una, como se dice, como un modelo de decisiones, en donde la empresa me da como ciertas libertades, en otras empresas me dan ciertos lineamientos. De igual manera, independientemente del modelo de empresa, yo soy quien tomo la decisión, soy quien tomo los parámetros. Está bien que las empresas me brinden herramientas éticas, que me brinden lineamientos morales, que me hablen sobre principios, pero tener muy presente que en últimas soy yo quien toma la decisión, es el profesional quien ya está forjado, por así decirlo. Entonces, como nos decía muy bien el profe, por más de que se estén brindando todas estas herramientas, es en últimas la persona quien toma la decisión. Entonces, la solución sería obviamente pues brindar herramientas, poder tener la cultura, poder brindar esas opciones y pues mostrar las penalizaciones y consecuencias que contrae el hecho de no cumplir unos lineamientos de una empresa. eh, pero en últimas quien toma la decisión soy yo. Entonces, fijarse en esos eh, planteamientos morales y pues éticos, ¿no? Eso sería como en conclusión.